Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de matemáticas de este día lunes. Empezamos una nueva semana, un nuevo mes. Mis deseos de que estén muy bien en casa, de que se sigan cuidando y de que dentro de poco ya estaremos listos para salir de esta crisis. El tema del que vamos a hablar esta mañana son las integrales. Como ustedes pueden ver en el tema, vamos a dar un pasito más dentro de lo que se llama el cálculo. Así que les motivamos para estar atentos. Vamos a usar un recurso importante que habíamos usado en clase ya con anticipación. Vamos a regresar a nuestro conocido canal, el de matemáticas sencillas, para ver a una introducción que son las integrales. Después de eso vamos a ver cómo hacer nuestra tarea. Así que les dejo finalmente con el video sugerido. Hola, matemáticas sencillas aquí. En este material vamos a tratar el concepto la antiderivada de una función, que por muchos es conocido también como el antidiferencial, integral o primitiva de una función. Básicamente, la antiderivación es la operación inversa de una derivada. Así que es una muy buena idea ver un poco, como a manera de repaso, sobre operaciones inversas. Y es que sabemos por experiencia que ciertas operaciones son inversas, tales como la suma y la resta, y la multiplicación y división. Así que puedo adelantarte que la derivación y la antiderivación también son operaciones inversas. Así que vamos a ver un ejemplo para que veas que nos queda más claro cómo es que se relacionan estos dos conceptos. Cuando hablamos de suma y resta y tenemos, por ejemplo, un valor que está representado por la variable x, si yo le sumo 3 unidades, la manera en la cual yo puedo volver al valor original x es anulando esta cantidad más 3. ¿Y cómo lo hago? Con la operación inversa menos 3, de tal manera que el resultado nuevamente es la variable x. De esta forma, podemos observar que realmente la operación de suma y resta se anulan entre sí, por eso se dice que son operaciones inversas. Cuando hablamos de una multiplicación y nuevamente tenemos un valor x cualesquiera, si dicho valor lo dividimos entre 5, la manera a través de la cual podemos volver a dicho valor original es anulando este 5. ¿Y cómo lo hacemos? Con su operación inversa, multiplicación, de tal manera que x entre 5 por 5 me da como resultado el valor x original. Pues bien, cuando hablamos de derivación y antiderivación, la diferencia es que ya no tenemos un valor x en particular, sino que tenemos de inicio una función. Y si esa función la derivamos, tenemos lo que conocemos como f' de x. Así que la manera en la cual podemos volver a dicha función original es con una operación que se conoce como antiderivación. ¿Y cómo es que representamos la antiderivación? Se representa con esta simbología. Esta S alargada, junto con su diferencial de x, representa una operación que se conoce como antiderivación y que aplicada sobre una función derivada nos hace volver a la función original. Ahora voy a mostrarte de manera sencilla cómo es que la derivada y antiderivada de una función forman un ciclo. Supongamos que tenemos una función f de x definida como x al cuadrado. Sabemos que a esa función podemos aplicarle las reglas de derivación, en donde muy particularmente, dado que esta función es una función elevada a una potencia, podemos recordar que existe una regla para derivar dicha función y nos dice que la derivada de una función x a la n es simple y sencillamente n por x a la n-1. Por consiguiente, no es muy difícil poder observar que la derivada de dicha función nos queda 2x.
Y aquí claramente está f' de x indicando que es el resultado de una derivada. Pues bien, la manera a través de la cual podemos ir de esta derivada a su función original es, como ya vimos, con una operación que se conoce como antiderivación. ¿Y cómo podemos deducir la fórmula básica o regla para antiderivar? Pues para eso es que vimos un breve repaso de operaciones inversas, ya que básicamente es anular de una manera matemática la fórmula que aplicamos para derivar. Por consiguiente, no debe de asombrarte que la fórmula para antiderivar esta función es la siguiente. Observa que aquí tenemos el símbolo que ya previamente te comenté que representa una antiderivada que siempre va acompañada esta S alargada con su diferencial con respecto a la variable que estás antiderivando, que en este caso es la x. Y observa que la antiderivada de una función x a la n es x a la n más 1, contrario al n menos 1 de la derivada, y todo dividido entre n más 1. Esta es la regla para antiderivar una función de la potencia x a la n. Obviamente existen otras reglas que con más profundidad se van a tratar un poco más adelante. Así que ahí está de una manera gráfica cómo es que la derivada y la antiderivada de una función forman un ciclo entre funciones. Ahora, observa bien este detalle. Cuando tenemos una función f de x como x al cuadrado más 3, la derivada de dicha función, como ya vimos, claramente es 2x. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de una constante simple y sencillamente es 0. Sin embargo, si te puedes observar, también la función x al cuadrado más 4 tiene como resultado que su derivada es 2x. De igual manera, x al cuadrado más 10, de igual manera, x al cuadrado más 2, de igual manera, x al cuadrado menos 10, y básicamente cualquier función x al cuadrado más una constante, su derivada es 2x. Por consiguiente, volver de este punto a la función original es un tanto complicado saber cuál de estas constantes es realmente la función original. Esa es la razón por la cual, al momento de antiderivar una función, convenientemente se agrega una constante al final de dicha operación. Y esta constante más c es muy importante no olvidarla, ya que esa constante representa todas las posibles funciones que tienen como derivada la función 2x. Así que cuando algún maestro, algún docente te diga, hey, ¿saben qué? Al momento de antiderivar es importante no olvidar más c, créanme que realmente sí es muy importante. ¿Por qué? Porque representa toda una infinidad de elementos que componen una familia de funciones. ¿Y cuáles son las reglas básicas de antiderivación? Pues así como en un curso de cálculo diferencial existen reglas o teoremas para derivar una función, también en un curso de cálculo integral existen teoremas muy similares que nos van a permitir obtener la antiderivada de muchas funciones. Sin embargo, este tema se va a ver más a detalle en un próximo material, que por cierto te invito para que te suscribas y puedas accesar a dicho material en donde trataremos las reglas básicas para antiderivar una función. Así que espero verte pronto para ver nuevos materiales de matemáticas sencillas. Muy bien, queridos estudiantes, espero que les haya gustado mucho ese video que vimos. Estuvo clarito y ahora vamos a practicar un poco. En primer lugar, me gustaría plantear algunos ejercicios.
Miren por favor este ejemplo de aquí, el primero que voy a escribir. Escribimos entonces el símbolo de integral. La integral de la función 3 de x. Todo esto respecto a la variable x. Quisiera preguntarles entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la integral de 3x? Pensemos un poquito. Voy a imaginar las posibles respuestas. Digamos que la primera opción que tenemos es x elevado al cubo. Pensemos que esa es la respuesta. Si por un momento yo quisiera sacar la derivada de x al cubo, esa sería 3x al cuadrado. ¿Salió igualito este 3x al cuadrado con lo que tengo acá? No. Así que la respuesta no es x al cubo. Probemos otra respuesta. Vamos a probar otra respuesta. ¿Les parece esta? X al cuadrado. ¿Será que la respuesta es x al cuadrado? Probemos a ver. Si tú sacaras la derivada de x al cuadrado, ¿cuál sería? 2x. Pregunto, ¿este 2x es el mismo de acá? No. Así que la respuesta tampoco es x al cuadrado. Vamos a probar otra solución, tercer intento, para hallar la respuesta de este ejercicio. Voy a probar esta cantidad, 2/3 x al cuadrado. Probemos. ¿Cuál sería la derivada de esta cantidad? De 2/3 x al cuadrado. Ese cuadrado que yo lo veo por aquí tendría que venir delante a multiplicar. Entonces la derivada saldría 4/3 x. Esta cantidad me salió igual a la que estoy buscando, a este 3x de aquí. No, tampoco. Pero parece que ya me voy acercando. Probemos una última solución. La voy a escribir aquí. A ver si puedo hallar la solución al ejercicio. Quiero que la respuesta sea 3x. Entonces voy a probar esta alternativa. A ver, miren por favor esa alternativa. 3 medios x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3 medios x al cuadrado? Pues volvemos a insistir. Este 2 viene delante. Entonces sería 2 por 3, 6 sobre 2 x. 6 dividido para 2, 3x. ¿Dio igual esto de aquí con lo que tenemos acá? Sí, dio exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la respuesta a esta integral? La integral de 3x. La integral de 3x entonces ha sido 3 medios x al cuadrado, y sin olvidarnos al final de todo ejercicio más c, más la constante de integración. Ese fue entonces el primer ejercicio. Vamos a probar un hito más, el segundo. ¿Cuál creen ustedes que será la integral de esta función? Respecto a x. ¿Cuál será la integral de esta función? Integral de 8x a la séptima. Pensemos. ¿Crees tú que la respuesta sea x a la 7? A ver, ¿cuál es la integral de x elevado a la 7? Es 7x a la sexta. ¿Esto de aquí es igual a lo de acá? No, no es igual. Probemos otra alternativa. Probemos x elevado a la 8. Una segunda alternativa, x elevado a la 8.
¿Cuál es la derivada de x elevado a la 8? Sería 8x a la 7. ¿Coincide ese valor con el del ejercicio? Sí. Entonces, la integral de 8x a la séptima respecto a la variable x ha sido igual a x elevado a la octava más la constante de integración. Entonces, acabo de resolver mi segundo ejercicio. Quiero explicar entonces cuál va a ser su tarea. Necesito que ustedes en su cuaderno de matemáticas me ayuden a escribir tan solo 3 ejemplos sencillos como los que acabamos de resolver ahorita. Necesito 3 ejemplos de integrales. ¿De acuerdo? 3 ejemplos de integrales. Ese va a ser su trabajo. Le toman una fotito y me lo envían por Classroom.